Nos encontramos nuevamente para abordar el cuidado de enfermería en sujetos con cirugías abdominales, específicamente con colecistitis y colelitiasis. Mi recomendación es que primero tengan una lectura sobre el material que ustedes tienen en el cuaderno del estudiante para luego abordar la presente clase. Y finalmente, realizar los ejercicios que se han pensado para este tema a modo de integrar los conocimientos adquiridos. Los trastornos de la vía biliar afectan en una proporción muy importante a la población mundial. La bibliografía refiere que más del 95% de las enfermedades biliares son atribuidas a la colecistitis aguda. La colecistitis aguda es una de las situaciones más comunes en las unidades hospitalarias y se considera la segunda causa más importante de abdomen agudo después de la apendicitis. La mayor incidencia de esta enfermedad ocurre en la vida adulta, en un amplio rango, entre los 30 y los 80 años de edad, y siendo mucho más frecuente entre las mujeres que entre los hombres. Se puede presentar entre un 20 a un 30% de los casos sin tener antecedentes de otras manifestaciones de enfermedad previa. Y la principal manifestación clínica es el dolor abdominal agudo. Casi en un 50% de los sujetos han tenido síntomas de colecistitis aguda al menos 48 horas antes al ingreso del hospital. Así lo refiere el autor Leiva. Con respecto a los determinantes y condicionantes, podemos decir que la colelitiasis es una afección muy común, sobre todo en las sociedades occidentales. Las sociedades occidentales nos caracterizamos por tener un estilo de vida con una dieta abundante en alimentos refinados y además con un bajo nivel de actividad física, es decir, con gran sedentarismo por el tipo de tareas que llevamos adelante. Estos factores ambientales favorecen, por supuesto, la ganancia de peso y el desarrollo de diversas patologías que están relacionadas con la obesidad, y entre ellas se encuentra la litiasis vesicular. Hay estudios epidemiológicos que sugieren que la litiasis vesicular es una patología que está determinada por factores genéticos. Sin embargo, se sabe que los factores ambientales relacionados con la alimentación pueden ser de igual importancia. Y también se sabe que los nutrientes modulan la expresión de los genes. Esto quiere decir generaciones y generaciones alimentándose de la misma manera dejan una impresión en los genes. Y hay cambios adversos también del medio ambiente que son determinantes en los desarrollos de las patologías. Un capítulo aparte son las mujeres, ya que es mucho más frecuente la litiasis vesicular entre mujeres que entre varones. La formación de cálculos biliares está relacionada con los estrógenos. La evidencia de esto es el mayor riesgo para desarrollar justamente esta situación en las mujeres que además utilizan anticonceptivos orales. Los estrógenos tienen importantes efectos en la regulación de la síntesis y el intercambio y la excreción de los lípidos. Entonces, la relación entre obesidad y litiasis biliar puede ser explicada en parte por la elevación de estrógenos que tienen las mujeres obesas. Con respecto al proceso fisiopatológico de la formación de cálculos biliares, se sabe que es el resultado de una falla en la conservación de la homeostasis del colesterol biliar
cuando pierde el balance físico-químico que se requiere para mantener al colesterol disuelto en la bilis de la vesícula. Esto se debe a un desequilibrio en la proporción de los componentes de la bilis causado por una disminución de las sales biliares y los fosfolípidos con un incremento del contenido del colesterol. Acá los quiero remitir a los organizadores previos en donde hicimos énfasis en la composición de la bilis. La bilis está compuesta por colesterol, que no está en relación a los niveles séricos, sino que se lo encuentra en forma libre, no estratificada. Están también los fosfolípidos biliares y los ácidos biliares. De modo que dentro de la composición de la bilis se encuentra el colesterol. Este sería uno de los elementos, es decir, esta falta de la homeostasis del colesterol biliar sería uno de los elementos preponderantes en la formación de cálculos biliares. La bilis sobresaturada en presencia de agentes nucleantes, como el gel de mucina, progresa a la precipitación de los cristales de colesterol, que por aglomeración originan justamente la formación de litos, lo que comúnmente la gente conoce como piedras, ¿no? Litos, de mucho mayor tamaño en la vesícula. Es importante distinguir dos conceptos, el de colecistitis y el de colelitiasis. La colecistitis es la inflamación de la vesícula biliar. Esta puede estar inflamada por presencia de litos, puede estar inflamada por presencia de barro biliar o puede estar inflamada por presencia de un proceso infeccioso. Mientras que la colelitiasis es la presencia de litos en la vesícula, es decir, la presencia de lo que comúnmente, como decíamos anteriormente, le llaman piedras, la presencia de litos y también, como venimos diciendo, fundamentalmente formados por colesterol. Entonces, colecistitis, inflamación, colelitiasis, presencia de litos en la vesícula. Con respecto a las manifestaciones clínicas, podemos decir que muchas veces la presencia de litos puede ser absolutamente asintomática, no producir dolor y a veces cursar con ligeros síntomas gastrointestinales. Ahora, si un cálculo biliar obstruye el conducto cístico, la vesícula biliar se distiende, se inflama y tarde o temprano se infecta. El concepto de colecistitis que ya vimos antes y en este momento hablamos de colecistitis aguda por la presentación súbita. La persona puede desarrollar fiebre, tener una masa abdominal palpable, además de un dolor muy intenso tipo cólico. Recuerden cómo se clasifica el dolor. Una de las clasificaciones del dolor es el tipo, el otro es la intensidad. Aquí está hablando de qué tipo de dolor, cólico, y habla de la intensidad, habla de un dolor intenso. Recuerde que hay un signo que es muy característico de la vesícula biliar inflamada, que es el signo de Murphy. Por eso le dejamos dos links para que ustedes ingresen al material de trayecto procedimental 3, en donde ustedes tienen la valoración abdominal, ¿sí? Acá en este punto de las manifestaciones clínicas es muy importante la valoración abdominal y recordar cómo se toma el signo de Murphy. El dolor de la colecistitis litiásica se caracteriza por ser de gran intensidad y se localiza en el epigastrio, hipocondrio derecho, y puede irradiar a la espalda, a la escápula derecha o a la región interescapular. En la mayoría de los casos puede ser constante y su duración es mayor a 6 horas. El cólico biliar se debe a la contracción de la vesícula que no puede liberar la bilis,
porque el lito o los litos la han obstruido. Cuando está distendida, la vesícula entra en contacto con la pared abdominal a la altura de los cartílagos costales 9º y 10º del lado derecho, y esto produce mucho dolor, sobre todo al tacto en ese cuadrante y a la inspiración profunda, e impide el movimiento inspiratorio completo. Valoraremos la necesidad básica de sensopercepción. Usted ya lo ha visto en primer año, cuando vio semiología en tecnologías en enfermería, cómo son las características del dolor. Bien, aquí hay que ponerlo en práctica. Tipo de dolor, intensidad, localización, momento de la aparición. El dolor puede ser tan intenso que por supuesto puede justificar el uso de analgésicos. Acá es importante reconocer que la morfina, que si bien es un muy buen analgésico opiáceo, aumenta el espasmo del esfínter de Oddi, por lo cual no estaría recomendada utilizarla. También es importante indagar si ha tomado analgésicos. Las personas en general comienzan a automedicarse y el dolor puede ser que tenga más de 6 horas, como habíamos dicho en la placa anterior. El uso de analgésicos evidentemente lo que hace es enmascarar el síntoma o retrasar la consulta. También puede estar acompañado de sudoración, de náuseas, de vómitos, y se incrementa con los movimientos y suele ceder parcialmente con la flexión del tronco. Debemos valorar la necesidad básica de nutrición. Cuando hacemos nuestra entrevista, es importante establecer el momento de la aparición de síntomas. En general pueden estar asociados a una ingesta copiosa, rica, abundante de comidas con un alto porcentaje de grasas o también a la ingesta del alcohol. La obstrucción del flujo biliar impide la absorción de las vitaminas que son liposolubles, como son la A, la D, E y K. De modo que si la obstrucción de la vía biliar es muy prolongada, puede presentarse deficiencia de las mencionadas vitaminas. Además, como venimos diciendo, puede presentar otro tipo de síntomas como son las náuseas y los vómitos. Hay que tener mucho cuidado que si los vómitos son muy prolongados, puede llevar a la deshidratación del sujeto. Pueden presentarse cambios de coloración en la piel. El color amarillento se presenta cuando hay obstrucciones del colédoco. La bilis, que ya no es transportada hasta el duodeno, es absorbida por la sangre y le confiere a la piel y a las mucosas un tinte amarillento. La denominación correcta es ictericia. Este fenómeno suele acompañarse de prurito. Bien, entonces, valorando la piel y tegumentos, prestaremos atención a la coloración de la piel y de las mucosas. Los exámenes complementarios, como es la medición de la bilirrubina, nos puede aportar cuáles son los valores circulantes de la misma en sangre. Por otro lado, valorar el grado de prurito, de comezón, de picazón, a fin de evitar las lesiones por rascado y disminuir la incomodidad que ella conlleva. Para ello podemos dar frecuentes baños de agua no tan caliente. Hay algunos talcos que pueden colocarse con elementos mentolados. También es importante mantener las uñas cortas, ¿sí? Y evitar las lesiones por rascado. La excreción renal de los pigmentos biliares le da a la orina un color muy oscuro. La denominación correcta es coluria. En tanto que las heces, que ya no tienen el aporte de los pigmentos biliares, se vuelven grisáceas y son descritas como arcillosas.
El cambio de la coloración de la orina y de las heces deben ser vigiladas a modo de establecer si aumentan o disminuye su condición alterada como indicador de la correcta eliminación de la bilis. Por lo tanto, la necesidad básica de eliminación urinaria e intestinal también debe ser valorada. Los tratamientos pueden ser médicos o quirúrgicos. Para la presencia de cálculos asintomáticos, se suele planear una conducta expectante y se acompaña con un tratamiento de apoyo nutricional con una dieta baja en grasas. En cuanto al tratamiento farmacológico, lo que se utiliza es el ácido ursodesoxicólico. Este fármaco es un compuesto que disuelve los cálculos radiolúcidos del colesterol en personas que todavía tienen una vesícula biliar funcional, es decir, no sirve para aquellas situaciones en que el cálculo esté impactado. Disminuye la absorción del colesterol, inhibe la síntesis y secreción del colesterol hepático sin afectar la síntesis de los ácidos biliares, por lo que altera la composición de la bilis y promueve el transporte del colesterol de la vesícula al intestino en donde es eliminado. Recuerden la composición de la bilis. ¿Se acuerda que habíamos dicho que tiene colesterol? Y que la mayor parte de los litos están compuestos por este colesterol. Entonces, la disminución del colesterol biliar detiene la formación de cálculos y promueve la disolución de los ya existentes. El tratamiento lleva aproximadamente entre 3 a 6 meses. Es importante advertir que no se debe administrar en sujetos con insuficiencia renal y tampoco durante el embarazo ni la lactancia. En cuanto a las reacciones adversas más frecuentes, podemos encontrar náuseas, vómitos, diarreas, indigestión, estreñimiento, prurito, dolor de espalda, mareos, infecciones del sistema respiratorio, faringitis, tos, bronquitis. No es para nada inocuo. Este medicamento debe ser tomado con los alimentos y hay que evitar la administración concomitante, la administración conjunta con antiácidos que contengan aluminio y magnesio porque pueden impedir la absorción del fármaco. En cuanto al tratamiento quirúrgico, existen dos posibilidades, el convencional o el laparoscópico. Con respecto al tratamiento quirúrgico convencional, se lleva adelante cuando la vesícula biliar está muy inflamada, está infectada o alberga cálculos de gran porte. Entonces es recomendable acceder por el abdomen mediante lo que se llama una colecistectomía abierta. Para ello se realiza una pequeña incisión debajo de las costillas en la parte derecha del abdomen. Este abordaje se llama subcostal derecha de Kocher. Con el fin de descartar obstrucciones o cálculos, es preciso examinar tras la recesión el conducto biliar común que drena el flujo digestivo o bilis desde el hígado hasta el intestino delgado. Habitualmente, si ha existido inflamación o infección, se deja un pequeño tubo plano de drenaje durante algunos días posteriores a la operación para facilitar la salida de fluidos al exterior. Aquí les sugerimos abordar el mimio perioperatorio y cirugías abdominales, ambos mimios, ya que aquí ustedes van a encontrar la valoración abdominal y además van a encontrar todo lo que son los cuidados pre, intra y postoperatorios. El drenaje al que hacíamos referencia en la placa anterior es un tubo de silicona con forma de T,
y se llama drenaje de Kerr. Se coloca las dos ramas de menor longitud de la sonda, una en el colédoco y la otra en el conducto hepático, dejando el extremo de mayor longitud de la sonda para evacuar al exterior a través de la pared abdominal. La función principal del drenaje de Kerr es reducir la presión de las vías biliares luego de la cirugía, drenando parte de la bilis producida por la persona. Este drenaje se conecta a un sistema de recolección cerrado y estéril, colocado por debajo del nivel del sujeto de atención para recoger o para que vaya saliendo el líquido exudado por gravedad. Se suele retirar aproximadamente hasta los 21 días del posoperatorio. Antes de retirarse se debe pinzar la sonda y comprobar que el sujeto no presenta dolor cólico y realizar una colangiografía con contraste para comprobar la correcta permeabilidad y función de las vías biliares. Suele pinzárselo momentos antes de la ingesta de la comida y despinzárselo a las 2 horas de haber terminado la ingesta de la comida. Para retirar el drenaje, se pinza la sonda, se sueltan los puntos de fijación y se realiza una tracción continua hasta la extracción total. El tratamiento quirúrgico por laparoscopía se realiza la colecistectomía de la misma manera que en la convencional. La idea es retirar la vesícula completa con los litos por dentro. Lo importante de acá es recordar que lo que se va a suturar es la arteria cística. Esta parte de la técnica quirúrgica es muy importante de pensar, sobre todo a la hora de tener en cuenta los problemas potenciales. Les sugiero el siguiente hipervínculo en donde pueden observar cómo se realiza la colecistectomía a través de una cirugía laparoscópica. En la imagen de abajo hay una comparación entre el abordaje de la cirugía convencional versus el abordaje de la cirugía laparoscópica. Con respecto a la cirugía convencional, vemos que la incisión del procedimiento a cielo abierto, que habíamos denominado subcostal derecha de Kocher, mientras que las incisiones laparoscópicas pueden ir entre 4 o 5 puntos de abordaje para la introducción del material con el cual se va a retirar la vesícula. Ahora sí, les vuelvo a sugerir que ingresen en el hipervínculo para que puedan ver cómo se lleva adelante la cirugía laparoscópica. Con respecto a los cuidados de enfermería del sujeto que ha sido intervenido con una técnica laparoscópica, en principio les sugiero que vuelvan al mimeo perioperiatorio, ya que allí van a encontrar todos los cuidados que se refieren a la etapa preoperatoria. Con respecto a la etapa postoperatoria, el sujeto que fue intervenido con esta técnica será dado de alta entre las 4 a 6 horas posteriores de la intervención si ésta no ha tenido complicaciones, por supuesto. Es importante que antes que el sujeto se retire a su domicilio, haya recuperado la micción espontánea y tomado y tolerado líquidos por boca. Hay que advertirle que puede sentir molestias en el área del abdomen, producto del aire insuflado, pero que desaparecerán rápidamente, algo que ustedes han visto al ingresar al hipervínculo que les dejé en la placa anterior.
También es importante recordarle el tiempo en el cual debe volver a la consulta con su cirujano. En cuanto a los cuidados de enfermería durante el postoperatorio de la cirugía convencional, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el grado de injuria que se produce con esta técnica es mayor a la que se produce con la técnica laparoscópica. Por lo tanto, la recuperación también llevará un tiempo mayor. En el postoperatorio inmediato se impone una valoración al ingreso del sujeto a la unidad. La anestesia general implica analgesia y sedación, por lo cual debemos prestar atención al estado de conciencia del sujeto. La cabecera debe estar entre 30 a 45 grados. Hay que destapar por parte al sujeto para observar sus miembros superiores, ver si trae colocada una vía periférica, en qué miembro la tiene colocada, cuál es el calibre del catéter, si está permeable, cuánto es el líquido que ha pasado, qué es lo que trae rotulado en la solución que tiene colgada, observar el tórax, la mecánica respiratoria, si es eficiente, realizar auscultación pulmonar para valorar la entrada de aire. Cuando observemos el abdomen, miraremos la presencia del apósito que cubre la herida quirúrgica, si está limpio, si tiene manchas de sangre, si estuviera manchado, si la sangre es reciente, si aumenta de tamaño, si sigue mojando el apósito, si tiene colocado un drenaje de tipo Kerr, cuánto es que trae el débito, las características, recordar que tiene que ser de tipo biliar. Recordemos la valoración abdominal. Encontraremos que los ruidos abdominales están disminuidos, ya que el sujeto está en la primera etapa del estrés quirúrgico de Moore. También sugerimos que vuelva a ese material realizado por la licenciada Benítez. Valorar los miembros inferiores, la temperatura de los mismos. En general los sujetos suelen quejarse de frío, pues han estado desnudos en el quirófano y este suele ser un ámbito refrigerado. Ofrecer mantas para atemperar el frío sin importar la época del año. Entre las molestias que puede manifestar el sujeto suele estar la sed. Las primeras horas del postoperatorio en general suele tener una restricción respecto de la ingesta oral, pero podemos embeber una gasa con agua fría y colocarla entre los labios para mejorar esta molestia. Hay que comenzar con el balance hidroelectrolítico, registrando el volumen de líquido que trae la hidratación con la que ha llegado del quirófano. Valorar el dolor como usted ha aprendido a hacerlo en todas sus características para luego continuar con la terapia farmacológica indicada. Realizar el control de signos vitales en la primera hora cada 15 minutos, en la segunda hora cada 30 minutos. En adelante se continuará según el protocolo de los servicios, siempre y cuando el sujeto haya normalizado los signos vitales. Si no, para el control de los mismos usted aplicará el criterio profesional para el cual se lo ha formado, teniendo en cuenta los problemas potenciales de todo postoperatorio inmediato. Volvamos a traer a la memoria la arteria cística. ¿Sí? Un problema potencial es la hemorragia. Por eso, el registro tan minucioso en la primera hora y en la segunda hora de los signos vitales, sobre todo prestando atención a la tensión arterial. Realizar el registro correspondiente y comenzar a diseñar el Cardex según las prescripciones médicas y sus prescripciones enfermeras para un postoperatorio inmediato.
A partir del segundo día, continuar con la valoración para incorporar movimientos activos y pasivos. En cuanto a las medidas de confort, como son el baño en cama, es importante realizarlo y también ayudar a los cambios de posición. Con respecto a las curaciones, las cirugías que están limpias, cuyos apósitos se encuentran limpios, en general no suelen retirarse hasta después de las 48 o 72 horas de regresado al quirófano. De todos modos, quiero recordarles que ustedes tienen un material propuesto por la Cátedra de Trayecto Procedimental 3 que se llaman Curaciones Planas y Profundas. Acá les dejo el hipervínculo para recordarles cómo deben hacerse las curaciones planas a partir recién del tercer día de que el sujeto haya regresado de la cirugía. Los sujetos que tienen colocado un drenaje de Kerr pueden presentar complicaciones por una salida accidental del mismo, razón por la cual es muy importante evitar tensarlo. Los problemas potenciales específicos de estas personas pueden resultar ser la fístula biliar externa, que es la salida significativa de la bilis a través del drenaje externo, que no cesa, que no disminuye espontáneamente, drenando más de 200 mililitros en 2 semanas de postoperatorio. El biloma, que es una colección de bilis habitualmente cercana a la zona de fuga biliar. Ascitis biliar, que es la acumulación de la bilis con exudado peritoneal reactivo. Este sujeto puede presentar dolor abdominal, fiebre, náuseas, vómitos e incluso ictericia. La bacteremia, que es por aumento de la presión del árbol biliar durante la colangiografía, en una de las vías biliares pueden ingresar gérmenes y esto permitir entrar al torrente sanguíneo a través de los sinusoides hepáticos. La peritonitis biliar es de cierta gravedad, resulta de la irradiación de origen químico inducida por la fuga de una gran cantidad de bilis en la cavidad peritoneal o bilis contaminada. Hablaremos ahora de los cuidados de enfermería específicos de los sujetos que tienen colocado un drenaje de Kerr. Es necesario controlar y registrar la cantidad de bilis que es drenada y el color cada 2 horas durante las primeras 24 horas posteriores a la intervención quirúrgica y después, como mínimo, una vez en cada turno según el protocolo de cada unidad. En las 24 primeras horas del postoperatorio se esperan que salga entre 300 y 500 mililitros de bilis de característica espesa, con un color que puede ir desde el amarillento brillante hasta el verde oscuro o algo hemático. Informar si la cantidad drenada es superior a 500 mililitros día. Alrededor de los 4 días del postoperatorio, la cantidad del drenado será cada vez menor, más o menos unos 200 mililitros día. Es importante todo esto registrarlo en el balance hidroelectrolítico. Hay que mantener el apósito seco. Antes de retirar el apósito hay que lavarse las manos, utilizar guantes limpios y las curaciones deben hacerse como ustedes ya han visto en el material provisto por Trayecto Procedimental 3. Hay que inspeccionar el punto de inserción en busca de signos de infección, como es el calor, el rubor, el edema o tumefacción. Es importante no tirar del drenaje de Kerr, no dejar que nada limite su movimiento, que lo pueda hacer libremente para evitar la salida del drenaje. No dejar que lo que drena, es decir, el líquido biliar, tome contacto con la piel, pues es muy probable que la termine lesionando. Evitar que la bolsa del drenaje se llene por encima de su capacidad, porque de esta manera va a evitar que siga drenando por gravedad.
Hay que vaciar y registrar en la hoja de balance hidroelectrolítico el volumen de lo que se retira de la bolsa de drenado, mientras que en la hoja de enfermería se registran el resto de las características de las cuales ya hemos hablado en la placa anterior. Y por supuesto hay que prevenir el acodamiento o la obstrucción del tubo, pues este va a evitar la salida espontánea de la bilis.